Ya he hablado del origen mitológico de dragones, vampiros y hombres lobo. Hoy, a través del bestiario de The Witcher, toca conocer a 3 tipos de monstruos que aterraron a nuestros antepasados. Empezamos con los... Como su propio nombre indica, un híbrido es un ser creado con partes de otros seres diferentes. El primero del que voy a hablar va a ser del unicornio. Ya sabéis, ese caballo con un enorme cuerno en la frente, de ahí unicornio. También en tiempos antiguos se le representaba con patas de antílope, cola de león y barba de chivo, pero se fue eliminando. El origen del mito de este animal se encuentra en la antigua Grecia. En Grecia hubo muchos exploradores, y se dice que algunos llegaron incluso a la India. Ya vimos que Alejandro Magno se metió de hostias con estos indios. Las primeras versiones del mito datan de años antes, del 400 a.C. más o menos. El médico e historiador griego Ctesias estuvo en Persia e India, y allí hizo la primera descripción de este unicornio, en un libro llamado Índica. Es probable que allí vieran los rinoceros unicornis, que viven en el norte de Pakistán e India. Y diréis, ¿cómo coño esta gente pudo confundir un rinoceronte con un caballo? Y yo os diré, esta es la misma gente que al hipopótamo lo llamó caballo de río. Hipo es caballo, de ahí hipódromo y todo eso. Hipótamus es río, de ahí viene Mesopotamia, por ejemplo. A ver, en este libro Índica también se hablaba de una raza de hombres con un pie tan grande que podían usarlo de paraguas. Estos exploradores a saber lo que se fumarían. También cabras, corzos y órices han nacido con un solo cuerno por algún defecto genético. También puede ser un posible origen del mito. Bueno, y luego estaría el elasmoterio, un rinoceronte lanudo de gran tamaño y con un gigantesco cuerno en su cabeza, que vivió por las estepas rusas y kazajas y que se extinguió hace unos 10.000 años. Y hablando de animales extintos, en la civilización del Valle del Indo se han encontrado algunos sellos como este. Se piensa que más que unicornio era un uro, un toro gigante extinto. Lo que pasa es que al dibujarlo de lado, pues parece que solo tiene un cuerno. Luego los pueblos vikingos fliparon al ver a los narvales, que eran unas ballenas con cuernos, y lo mezclaron con el mito del unicornio para vender los cuernos de este cetáceo a altos precios, ya que se creía que el cuerno de unicornio tenía propiedades mágicas y curativas, sobre todo de protección contra venenos. Ya sabéis que era común eso de que algún cabrón te envenenara en la Edad Media para quedarse con tus tierras. En resumen, que los vikingos empezaron a tangar a la gente. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Fue durante la Edad Media cuando el unicornio se convirtió en una criatura mítica de cuentos y leyendas. Era un símbolo de fortaleza y se decía que el unicornio era capaz de derrotar a otros seres muchísimo más fuertes que él. También decían que el animal solo podía ser domesticado por una virgen, debido a su pureza. Después, durante sus viajes, Marco Polo se encontró con algunos y los describió como con piel oscura, cuerno grande, cabeza fea, llenos de babas y que se revolcaban en el barro. Vamos, que estaba describiendo un puto rinoceronte. ¿Qué es ese animal? Es un animal. Además de gracias a los cuentos de hadas y princesas, el unicornio ha llegado hasta nuestros días gracias a la heráldica. Lo podemos ver en el escudo del Reino Unido, en el de Terranova, en el de la ciudad de Gingen, en Alemania, en el de Menameradiel, en Países Bajos, el de Saint-Lô, en Francia, o en el de Eger, en Hungría. Pasemos ahora a las sirenas. Ya sabéis, esas mujeres simpáticas que tienen cola de pescadito. Pues olvidad todo eso por completo. En la mitología clásica eran pajarracos con cabeza de mujer, que atraían con sus cantos a los marineros, les hacían estrellarse contra las rocas y después se los comían. ¡Comida! ¡Comida! Pero mira. Después de haber visto el vídeo anterior, sé lo que estaréis pensando. Los griegos estaban obsesionados con mujeres híbridas que enseñaban sus pechotes y atraían a la gente a la perdición. Pero ya sabéis cómo eran los griegos. Desde el mito de Pandora veían a las mujeres como las causantes de todo mal. Alguien que se enfrentó a ellas fue Odiseo, o Ulises, protagonista de la Odisea. El rey de Ítaca se ató al mástil del barco para escuchar su canto sin peligro mientras sus marineros se tapaban todos los oídos. Como salieron ilesos, una de las sirenas tuvo que sacrificarse, y esa fue Parténope, quien acabó muerta en una playa que después se convertiría en Nápoles, llamada antiguamente como la Sirena. En The Witcher aparece tal y como son en la mitología clásica, y al parecer eso confundió bastante a la gente porque no conocían el origen griego de estas criaturas. Como aparecían muchas veces en monumentos funerarios griegos, se piensa que estos seres se encargaban de transportar las almas de los difuntos al Hades, aunque después de eso ya se encargaría el dios Hermes. Se piensa que fue durante la época helenística cuando se cambió sus rasgos de ave para convertirlas en lo que conocemos ahora, los merfolk. Mermaid si son medio mujer y mermen si son medio hombres. Hay quien dice que eso fue debido al sincretismo con otras criaturas mitológicas de la antigua Mesopotamia. Tanto en Babilonia como en Asiria existía la figura de la Culiltu, o mujer pez, cuyas esculturas se usaban como símbolo de protección.
Del año 1000 a.C. nos ha llegado la historia de la diosa siria Targatis, quien amaba a un pastor y se lo cargó sin querer. Avergonzada, saltó a un lago y tomó forma de sirena. Los griegos asimilaron esta historia con el nombre de Derceto y añadieron que esta ofendió a Afrodita y esta le hizo enamorarse del pastor, que tuviera una hija llamada Semiramis, luego le hizo desenamorarse y Derceto acabó abandonando a la niña en el desierto para que muriera. Luego se tiró a un lago para suicidarse, pero la diosa no le dejó y la convirtió en sirena. Su hija no murió tampoco y se dice que acabó fundando el reino de Babilonia y construyendo sus jardines colgantes, y también se dice que conquistó a Siria. De hecho, a veces se la identifica con la reina siria Samuramat. Pero aparte de los mitos, las sirenas con cola de pez se hicieron bastante populares a partir de 1837, con el cuento del danés Hans Christian Andersen, La Sirenita, que luego tuvo su versión Disney. Por cierto, el masculino de sirenas son los tritones, no los sirenos. Muy parecidas a las sirenas son las arpías, bellas mujeres aladas cuyo origen está en el mito de Fineo. Este tío era un rey de Tracia, con capacidad de ver el futuro, y reveló secretos chungos que cabrearon a Zeus. Este le confinó en una isla donde aparecía mucha comida, pero el pobre no podía comer nada porque venían estas arpías y se lo quitaban todo. El castigo duró hasta que llegaron Jasón y los argonautas para salvarle. Con el tiempo fueron convirtiéndose en seres más monstruosos, que raptaban gente, te torturaban o te envenenaban la comida. Y otras mujeres pájaros que aparecen tanto en The Witcher como en la mitología griega son las erinias. Estas eran personificaciones femeninas de la venganza, torturadoras de los criminales vivos, y en la mitología romana se las llamó furias. Eran 3 y surgieron de la castración de Cronos, y se hicieron populares por la tragedia de Esquilo titulada Euménides, parte final de la trilogía de la Orestiada. En esta obra tenemos a Orestes matando en venganza a su madre Clitemnestra por haber asesinado a su padre Agamenón. Las erinias le tocaron los cojones durante mazo de tiempo hasta que Atenea le perdonó. Esa era la única forma de librarse de ellas, que alguien te purificase de tu crimen. Esto no tiene perdón de Dios, ¿eh? Es que esto es muy gordo, ¿eh? Pasemos ahora al grifo. No, este. La primera gran criatura que tenemos que abatir en The Witcher 3. Se trata de un ser con medio cuerpo de águila y medio cuerpo de león. En el castellano antiguo, a la llave de agua se la llamaba canilla, pero se cambió por grifo porque muchas de ellas se hicieron con forma de animales, pero parece ser que los grifos se pusieron muy de moda. Se piensa que el mito tuvo su origen en algún lugar del desierto de Gobi, donde hay muchos yacimientos de dinosaurios, rollo Protoceratops o Psittacosaurios. Probablemente se inventaran historias de esos bichos y fueran llevadas a Persia por comerciantes de la ruta de la seda. Quizás estas historias llegaran a Elam mucho tiempo antes, no se sabe bien. Lo seguro es que las representaciones más antiguas aparecen en la Persia antigua, en plan por el 3000 a.C., y ellos la llamaron Simurgh. El Simurgh era un poco como los dragones chinos, seres sabios y benevolentes, y hasta fue el emblema de los persas sasánidas. Era una especie de emisario entre el cielo y la tierra, y símbolo de fertilidad. Con el aleteo de sus alas, hacía que las semillas del árbol de la vida, Hom, germinasen por todos lados. Se piensa que de este Simurgh surgió el mito del ave fénix, y también tanto el grifo, o sirdal como ellos lo llamaban, como el hipogrifo. El hipogrifo es lo mismo pero mitad caballo, y nacería del folleteo entre un grifo normal y una yegua. Aunque eso sí, no hay registro del hipogrifo hasta un poema épico caballeresco de 1532 llamado Orlando Furioso, escrito por Ludovico Ariosto. Lo que sí hubo en los mitos griegos fue el caballo volador Pegaso y el hipalectrión, que era un caballo también volador pero con cola de gallo. Pero volviendo a la historia de los grifos, se cuenta que el dios Apolo trajo varios a Grecia desde Oriente y los usó para que tiraran de su carro y como guardianes de sus tesoros. Se cuenta que estos tesoros, situados en Escitia, lo que llamaban Hiperbórea, eran bastante codiciados por unas gentes llamadas los arimaspos, jinetes de un solo ojo. Durante la Edad Media, las historias del grifo no fueron muy importantes, pero se usaron mucho como decoración en iglesias, catedrales o pinturas, y también en heráldica, como en el escudo de armas de Génova, que no solo tiene la cruz de San Jorge, sino también un par de grifos a los lados. También en los escudos de Letonia, Crimea y muchos otros sitios. Finalmente hay que hablar de la mantícora. Tiene cabeza humana, cuerpo de león y cola de escorpión o con mierdas pinchudas. En unas historias tiene alas, en otras no. Al igual que el grifo, podemos rastrear su origen en la mitología persa e incluso en la siria. Es famoso el Lamassu o Sedu, que es bastante parecido, y cuyas esculturas se colocaban en los palacios a modo de guardianes del monarca de turno. El caso es que fue el ya nombrado Tesias el que introdujo a la mantícora en la mitología griega con su obra Índica. Con el paso de los siglos, este bicho fue convirtiéndose en símbolo de tiranía, opresión y el mal en general.
Otros híbridos famosos serían la Esfinge, un malvado demonio griego que Edipo venció resolviendo sus acertijos, la Quimera, que fue derrotada por Belerofonte a lomos de Pegaso, las 3 Gorgonas, siendo la más famosa Medusa, que fue vencida por Perseo, y el Centauro, un hombre con cuerpo de caballo. Ninguno de estos sale en The Witcher, pero si queréis saber más de estos seres y mitos, los conté en los vídeos de mitología griega. Ahora pasemos a los... El primero de los ogroides de los que voy a hablar es, obviamente, el ogro. Se trata de una criatura de gran tamaño, con muy malas pulgas y que se dedica a comerse gente. No salen en los juegos de The Witcher, pero sí en los libros. Su nombre se dice que podría venir del latín orcus, un terrible dios romano etrusco del inframundo, y palabra orco con la que Tolkien denominó a un humanoide malvado en El Señor de los Anillos. Y ya se nos ha quedado que el orco es eso. En el Hobbit, en cambio, llamó a estos seres goblin, lo que en castellano traduciríamos como trasgo. El goblin es como un duende pequeño del folclore germano medieval, normalmente verdecillo, con orejas puntiagudas, muy en plan Yoda y luego algún que otro rasgo demoníaco. Suelen ser traviesos y unos mangantes de cuidado, te entraban en casa y te quitaban todo lo de valor. O lo que viene siendo que nos han robado el dinero. También se les puede llamar kobolds, gnomos, duendes, gremlins, pixies, trasgu, trasnu, tardo, trenti... Existen tantas variedades de duendecillos que mejor dejarlo para otro vídeo. En Japón existen los Soni, que vienen a ser lo mismo que un ogro, aunque tienen un rollo más de demonio. Su representación más frecuente es la de un ser humanoide gigante con garras y cuernos en la cabeza. A veces hasta visten ropas de animales y llevan un garrote para abrirte la cabeza con él. Mirad qué cara de hijo puta tiene. ¡Tengo miedo! Ahora vamos con los trolls. Viene a ser lo mismo que un ogro pero en Escandinavia, y serían descendientes de los Jotun, esos gigantes de la mitología nórdica. El mito se ha ido deformando con los años, especialmente durante el romanticismo, y en algunos cuentos de hadas les pusieron narizotas y orejotas. Y ahora mismo troles pueden ser cualquier cosa. En The Witcher, de hecho, son como bolas de piedra. Si queréis conocer alguno, entrad en foros de internet. Pasemos al cíclope. Los cíclopes eran una raza de gigantes de la mitología griega que tenían un solo ojo en mitad de la frente. Hay una teoría que dice que el origen del mito pudo venir de los cráneos fósiles de elefantes del Pleistoceno, que tenían una cavidad bastante grande para la trompa, y que quizás se interpretaron como una cuenca ocular. Según Hesíodo, había 3 cíclopes que eran hijos de Urano y de Gea, hermanos de los titanes, Brontes, Estéropes y Arges, y se dedicaban a la construcción y a la artesanía. El dios Urano temía tanto su poder que los encerró en el Tártaro. Su hijo Cronos les liberó junto a los hecatónquiros, los gigantes y a los titanes, y le ayudaron a castrar a Urano. Sin embargo, Cronos, en vez de darle las gracias, los volvió a encerrar, y además se fue comiendo a todos sus hijos, menos a uno, Zeus. Este logró hacer que vomitara a sus hermanos, y liberó a los cíclopes para que le ayudaran en la guerra contra su padre. Fueron ellos los que forjaron las armas con las que Zeus, Hades y Poseidón vencieron a Cronos y a los titanes en la llamada Titanomaquia. Sin embargo, en la Odisea existe otro grupo de cíclopes hijos de Poseidón, que vivían como una tribu primitiva en una isla. El más famoso de todos es sin duda Polifemo. Cuando Odiseo y sus amigos entraron en una cueva y empezaron a comer la comida que allí había, llegó su dueño, este Polifemo, quien les encerró y empezó a comérselos. Odiseo entonces le ofreció un barril lleno de vino, este lo bebió y se quedó roque. Tras eso, Odiseo y los suyos le clavaron una lanza en pleno ojo y le dejaron ciego. Se pusieron debajo de las ovejas y así se escaparon. Déjame que los beba tranquilo. Y de The Witcher nos quedarían los Neckers. En el juego son monstruitos feos de cojones que te están venga a emboscar en grupo por los bosques. Realmente son criaturas inventadas, pero sí que existe el término Nicker en el folclore neerlandés y Naki en Escandinavia, que vendría a significar el negro. Se trataría de un demonio acuático de color negro, una especie de espíritu malvado de los ríos que ahogaba a niños no bautizados. En algunas historias atraía a gente hacia él tocando algún instrumento de música. Vamos a acabar el vídeo hablando de los... Los constructos, llamados en inglés elementales, son seres que han sido construidos, moldeados por la mano del hombre. Y por la magia, claro. No son muy abundantes, el más conocido es el golem. El golem no es el Pokémon este, sino un ser creado dentro del folclore medieval judío. Se trata de un coloso animado fabricado a partir de piedra, barro y arcilla, y su nombre significaría en hebreo materia.
Su gran ventaja es su enorme fuerza, pero no son seres muy inteligentes ni tampoco rápidos. Si lo creas, se convierte básicamente en tu esclavo. En el Talmud se dice que Adán fue creado del barro como un golem, pero la historia más famosa relacionada con el golem tuvo lugar en la Praga del siglo XVI. El rabino Yuda Loev, conocido como el Maharal de Praga, decidió crear, con alquimia y la cábala, a este ser para defender a los judíos de ataques antisemitas promovidos por el emperador del Sacro Imperio Rodolfo II. Al parecer lo activaba metiéndole un papelito en la boca, el Sem, que contenía el nombre de Dios, y lo desactivaba sacándoselo. Otros seres de roca son los elementales de tierra, de hielo o de fuego, que salen en el juego pero que tampoco tienen mucho que ver con otras mitologías. El que sí podemos encontrar en nuestros mitos es a las gárgolas. Durante la Edad Media, especialmente con la llegada del estilo gótico del que hablé en estos vídeos, se puso de moda usar a estos monstruos como decoración y con una función de desagüe para los tejados. Con el tiempo se empezó a verlos como estatuas que podían cobrar vida y actuar como guardianes de una catedral o castillo. Y finalmente está el Jinn, que en el folclore árabe preislámico viene a significar genio. Sí, igual que el genio de Aladín. Si te encuentras con uno, puedes pedirle hasta 3 deseos y te los cumple. I wish I could go back in time. Done. I wish I could go back in time. Done. I wish I could go back in time. Done. Al menos en The Witcher, donde era creación de un mago muy poderoso, de ahí que sea un constructo. En la mitología de nuestro mundo esto no es así, no es una creación de nadie. Lo cierto es que no se conoce del todo bien su origen. Algunos dicen que eran espíritus de personas de pueblos desaparecidos, otros demonios traviesos muy parecidos a los duendes. También se cuentan historias de que eran espíritus malvados que vivían en el desierto y en otros lugares impuros y tomaban formas de diferentes animales. Supongo que de todo esto de mitologías árabes preislámicas hablaré más dentro de 2 vídeos, cuando comience a tocar el tema del Islam y los califatos medievales. Si no quieres perdértelo, suscríbete y activa la campanita esta para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.